Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver el problema 52 de la cartilla de trabajos prácticos. ¿Sí? Vamos a leer el enunciado primero que nos dice: dado los vectores A de componentes -1 y X del vector B de componentes 0 y 2, el vector C de componentes 6, 0, X más Y, determina X e Y reales sabiendo que el vector A más B es perpendicular al vector 8, 1, 2 y que el volumen del paralelepípedo de aristas A, B y C es 4. La primera tarea entonces que nos pide el problema es determinar X e Y reales, ¿sí? De tal manera que se cumplan los datos que tenemos en el problema. Los datos que tenemos son entonces que el vector A más B es perpendicular al vector 8, 1, 2, ese es nuestro primer dato, y que el volumen del paralelepípedo de aristas A, B y C es 4, y eso sería nuestro dato 2. Vamos a empezar trabajando con el dato número 1. El dato número 1 nos dice que el vector A más B es perpendicular al vector 8, 1, 2 y eso es por definición que el producto escalar entre el vector A más B y el vector 8, 1, 2 es igual a 0. Lo primero que vamos a obtener va a ser el vector A más B, ¿sí? Entonces, el vector A más B, por definición de suma de vectores, va a ser el vector -1, 2 y X más 2, ¿sí? Ahora vamos a reemplazar ese dato en 1, ¿sí? Al reemplazar en 1, nos queda lo siguiente, y ahora tenemos que efectuar el producto escalar entre vectores, entre esos vectores, ¿sí? Entonces, nos quedaría que -1 por 8 más 2y por 1 más x más 2 por 2, ¿sí? Y al realizar las cuentas, nos queda que -8 más 2y más 2x más 4 es igual a 0. ¿Sí? De esta ecuación podemos despejar x. Hoy yo voy a elegir despejar x. ¿Está bien? Entonces, cuando despejo x me queda que x es igual a 2 menos y. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este valor en el vector a y en el vector c, ya que en esos dos vectores aparece la variable x, ¿sí? Cuando lo hacemos, me queda que el vector A tiene componentes -1 y 2 menos y, el vector C tiene componentes 6, 0, 2, ¿sí? Si se fijan, solamente tengo variable y en el vector A y en el vector B, ¿bien? Y eso está bueno porque nosotros necesitamos que eso pase, ¿está bien? Para ir reduciendo el problema, ¿sí? De esta manera tenemos que encontrar y para volver a encontrar luego el valor de x. Entonces, ahora vamos a usar el segundo dato del problema, que era que el volumen del paralelepípedo de aristas A, B y C era 4. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera por propiedad de triple producto escalar, ¿sí? Lo que tenemos adentro de la barra del valor absoluto, ¿sí? Es el triple producto escalar de esos vectores en ese orden. Y esa notación, ¿sí? Observen bien, lleva los paréntesis, no hay un punto entre medio de los vectores, no hay una coma, ¿sí? Esa es la notación que debemos respetar. Y esa notación, ¿sí? Y ese triple producto escalar, ¿sí? Por definición, quiere decir que es el producto vectorial entre A y B escalar C. Lo primero que vamos a obtener va a ser ese producto vectorial, ¿está bien? Si nosotros nos acordamos de la regla práctica que teníamos para hacerlo, era escribir las componentes del vector A, repetir su primera componente y su segunda componente, luego también hacerlo con el vector B, ¿sí? De tal manera que nos queda esto, ¿sí? Lo siguiente que debemos hacer es anular la primera componente del vector A y del vector B de la siguiente manera, ¿sí? Ahora vamos a obtener las componentes de ese producto vectorial. Entonces lo primero que vamos a hacer es y por 2 menos 2 menos y por y, ¿sí? Esa sería nuestra primera componente. La segunda componente va a ser 2 menos y por 0 menos 1 por 2, ¿sí? Es decir, nos va a quedar de esta manera. La tercera componente va a ser menos 1 por y menos y por 0.
realizando las cuentas y teniendo presente los signos, ¿sí? Porque eso nos podría llevar a un error, las componentes de ese producto vectorial nos quedan de la siguiente manera: y cuadrado 2 menos i. Ahora vamos a reemplazar en 3 porque nuestro objetivo, acordémonos, es encontrar ese triple producto escalar. Entonces tenemos que i cuadrado 2 menos i escalar 602. Entonces ese triple producto escalar nos da que es 6i cuadrado menos 2i. Ahora, si reemplazamos este dato en 2, sería que el valor absoluto de 6i cuadrado menos 2i igual a 4, ¿sí? Y eso, por definición de valor absoluto, nos dice que debemos resolver dos ecuaciones, ¿no es cierto? La primera ecuación es 6i cuadrado menos 2i igual a 4. La segunda ecuación sería 6i cuadrado menos 2i igual a menos 4, ¿sí? Yo le llamé 4 a la primera ecuación y 5 a la segunda ecuación, ¿sí? Ambas son ecuaciones cuadráticas, está bien que todos sabemos resolver, ¿sí? Entonces, al resolver 6i cuadrado menos 2i igual a 4, obtenemos que el valor de i es 1 o también menos 2 tercios, ¿sí? Recordemos que la ecuación que vinculaba x e y era que x era igual a 2 menos i, ¿sí? Si reemplazo en esa ecuación, ¿sí?, el valor de y igual a 1, obtengo que x es igual a 1. Si reemplazo en esa ecuación también el valor de y igual a menos 2 tercios, obtenemos que x es igual a 8 tercios. Eso queda para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Solamente les dejo las soluciones de la ecuación. Cuando vamos a resolver la ecuación número que yo llamé 5, ¿sí?, tenemos que el discriminante nos va a dar menor que 0 y eso nos decía que no hay ningún valor real de i que cumpla esa igualdad, ¿está bien? Entonces, ustedes resuelven, ¿no?, esa ecuación y entonces la respuesta a nuestro problema sería que para x igual a 1 yo tengo i igual a 1 y para i igual a menos 2 tercios tengo x igual a 8 tercios, ¿sí? Esas serían nuestras soluciones. Bien, espero que les haya servido y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.